Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bien, hermanos, estamos de vuelta, ya listos para estudiar la palabra del Señor. Como usted puede ver en esta oportunidad, en esta noche, hermanos, vamos a dar inicio al estudio de la carta a los filipenses. Recientemente terminamos la carta a los romanos y, hermanos, en esta ocasión quiero que estudiemos la carta a los filipenses porque es una carta que nos llena de emoción, de gozo. De hecho, es una de esas cartas favoritas en el Nuevo Testamento, ya que contiene algunos versículos que son bien conocidos para nosotros y que de hecho incluso algunos de nosotros hemos quizás memorizado. Versículos como todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En el capítulo 1 Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que esta carta a los filipenses está llena de contenido para animar nuestras vidas y por eso en esta noche vamos a hacer una breve introducción para luego meditar en algunos versículos del primer capítulo. Así que a manera de introducción, hermanos, podríamos preguntarnos o debemos preguntarnos, ¿qué sabemos de esta iglesia? ¿Qué sabemos de la iglesia a los filipenses? Bueno, hermanos, la iglesia, amigos que me escuchan, la iglesia de Filipos fue establecida por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Permítame, si a usted le gusta, hermanos, como este servidor, ubicarse un poco. A mí me encanta la geografía bíblica, me encantan los mapas porque de cierta forma puede darse uno cuenta del gran contenido de las palabras que estudiamos en el Nuevo Testamento, específicamente en los viajes misioneros de Pablo. Bien sabemos que el apóstol Pablo hizo por lo menos 3 viajes misioneros en los cuales estableció gran parte o la mayoría de las iglesias que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Si usted puede ver en este mapa, amados hermanos, en verde, en color verde, está representado el primer viaje misionero de Pablo. Pero al hablar de la iglesia de Filipos, debemos ver que la iglesia de Filipos, y vamos a hacer un zoom aquí, una ampliación, vemos que esta iglesia fue establecida en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que está marcado o representado en color morado acá. Y como nosotros podemos ver acá, hermanos, el apóstol Pablo, según lo que nosotros encontramos en el registro de Hechos capítulo 16, versículos 8 al 10, estando en Troas, el apóstol Pablo recibe una visión donde un varón macedonio le dice o le ruega en esta visión que llegue a esta región para que les ayude. Si usted puede ver en mapa, en grande, en letras grandes está la palabra Macedonia. Y Macedonia, mis amados hermanos, amigos, era una región, no era una ciudad, era una región. Y en esta región de Macedonia se encontraba la ciudad de Filipos. Usted lo puede ver ahí cerca de Neápolis, que es la primera ciudad donde Pablo llega. Inmediatamente se va a Filipos. Es ahí donde Pablo se encuentra, perdón hermanos, se encuentra por primera ocasión predicando el Evangelio en la ciudad de Filipos. Entonces los mapas nos ayudan bastante hermanos para ver todo ese recorrido que el apóstol Pablo hizo en cada uno de sus viajes. Hoy vamos a hablar entonces de esta iglesia a los filipenses, una iglesia que, vaya, ya lo he dicho varias veces, pero que fue establecida en este segundo viaje misionero, donde Pablo, como usted puede ver en la presentación, recibe este llamado macedonio mientras estaba en la ciudad de Troas, Hechos 16, versículos 8 al 10. En este viaje, en este segundo viaje misionero, se encontraba el apóstol Pablo, se encontraba Silas y Timoteo. Y según el relato, podemos ver que en algunas partes de este viaje también Lucas se encontraba en la región de Filipos y Macedonia está en el continente o estaba en el continente europeo.
Pablo y Silas. Esto es de gran enseñanza para nosotros. Por supuesto que no vamos a tener el tiempo en esta noche de hacerlo, pero si usted va a Hechos capítulo 16 va a encontrar el relato donde Pablo, a pesar de que recibe el llamado de un varón macedonio para que venga a esta región y les ayude, la primera conversión que el apóstol Pablo realiza en la ciudad de Filipos es precisamente de una mujer, en este caso de Lidia, la vendedora de púrpura, donde él se la encuentra junto con otras mujeres a la hora de la oración, orando cerca del río. Y Pablo le predica el Evangelio, ella lo cree, lo obedece, es bautizada junto con ella y su familia. En ese mismo contexto encontramos al apóstol Pablo realizando una sanación, una expulsión de un demonio, y por esa razón Pablo y Silas son llevados a la cárcel. Y en Hechos, capítulo 16, versículo 25, encontramos a Pablo, a Silas, encarcelados en Filipos, puestos en prisión en esa ciudad, y dice que a medianoche ellos cantaban himnos al Señor y los presos los oían. De repente vino un estruendo, un terremoto que abrió todas las celdas, y este hombre, este carcelero, se iba a quitar la vida pensando que todos habían huido. Pero Pablo le dice: no te hagas daño, nosotros estamos aquí. Este hombre cae a los pies de Pablo y de Silas y les hace la pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice: cree tú con todo tu corazón y serás salvo. Y no solamente tú, sino toda tu familia. Y Pablo es llevado a la casa de este hombre, de este carcelero, le predica a él, le predica a su familia. Toda su familia junto con él son bautizados también para el perdón de sus pecados y se convierten en cristianos. Entonces, cuando usted ve el relato de Hechos capítulo 16, podemos ver, hermanos, el nacimiento de la iglesia en la ciudad de Filipo, con dos familias, vamos a decir, Lidia y su familia, y el carcelero y su familia, del cual no conocemos cuántos eran, ni conocemos sus nombres, pero vemos que la iglesia en Filipos nace de dos circunstancias muy diferentes. Una mujer en el río es bautizada, y el otro es un varón, estando Pablo encarcelado, pero estas familias vienen a conformar eh, la iglesia de Filipos. Y es así como nace la iglesia de Filipos, o la iglesia en la ciudad de los filipenses. Así que vamos a avanzar un poquito, hermanos, porque esto de nuevo es una introducción. Sé que tal vez usted lo conoce, tal vez no. Es un repaso. Si usted quiere tener más datos de una vez, de nuevo le digo, hermano, amigo, vaya de nuevo a Hechos 16 y encontrará que lo que le estamos diciendo es verdad. Así es como nace la iglesia de los filipenses. Pero a manera de introducción también quiero que veamos este cuadro donde se nos presentan los cuatro grupos de las cartas de Pablo, para que podamos ver en qué categoría cae la iglesia o la carta a los filipenses. La carta a los filipenses, como ustedes pueden ver en este cuadro, se encuentra en el tercer grupo hacia abajo, lo que podríamos, o lo que algunos han denominado, las cartas de la prisión, o de la primera prisión, primer encarcelamiento de Pablo, porque lo que es Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses se escribieron en ese primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Si usted puede ver, esta carta a los filipenses se escribió aproximadamente en el año 60 al año 62 después de Cristo. Y estas cartas hablan acerca de la cristología, o sea, son muy cristocéntricas. Nosotros lo vamos a ver en el estudio a los filipenses, cómo Pablo ve todo a través de los ojos de Cristo, a través del Evangelio de Cristo. Y es muy importante, hermanos, que nosotros podamos poner en perspectiva, en términos de tiempo, cuándo se escribió esta carta, porque
Lo que les decía hace un momento del relato de Hechos capítulo 16 se produce aproximadamente en el año 50, es decir, Pablo hace estas dos conversiones o convierte a estas dos familias en el año 50. Estamos diciendo prácticamente que unos 10 o 12 años después es cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Filipos esta carta. Y es muy importante también, hermanos, que nosotros podamos ver que este primer encarcelamiento que se produce en Roma es donde Pablo escribe estas cartas. Y lo menciono porque Pablo en muchas ocasiones estuvo encarcelado como vimos en Hechos 16 en la región de Filipos. Pablo estuvo encarcelado en Jerusalén. Pablo estuvo encarcelado en Cesarea. Estuvo encarcelado en Roma una primera vez y una segunda vez. Pero esta carta en particular se escribió en ese primer encarcelamiento. No así, por ejemplo, la carta de primera y de segunda de Timoteo, que se escribieron en esa segunda, en ese segundo encarcelamiento, que aproximadamente fue unos 7 años después de ese primer encarcelamiento de el apóstol Pablo. Entonces, para continuar con esta introducción, hermanos, sé que tal vez estoy yendo muy rápido, pero nosotros vemos que Pablo en esta ocasión le está escribiendo a lo que algunos podrían llamar una de sus congregaciones favoritas. Lo vemos en el relato desde que escribe en el capítulo 1, en la introducción, y lo vamos a ver en un momento. Pablo es muy personal en esta carta, les expresa su amor, su aprecio, palabras como podemos ver acá. Perdón, mis hermanos, en la introducción es una carta muy personal en la cual Pablo usa por lo menos 115 pronombres en primera persona en 104 versículos. Habla en primera persona. Pablo usa la palabra yo, mí, mis, para expresar este amor, este sentimiento hacia los hermanos. La carta, como ya hace un momento lo mencioné, fue escrita unos 10, 12 años después del establecimiento de esta iglesia y es una carta que se caracteriza. Si usted pudiera buscar y encontrar una palabra clave en la carta a los filipenses, esa palabra sería gozo. Pablo habla acerca del gozo, habla acerca de gozarse, de regocijarnos. Son palabras que Pablo usa por lo menos 16 veces en esta carta. Y es muy relevante por el hecho, mis amados hermanos y amigos, de dónde está escribiendo Pablo. Pablo está escribiendo esta carta, como vimos hace un momento, desde la cárcel. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo escribiría usted una carta a sus hermanos, a sus familiares, estando preso injustamente? ¿La escribiría usted con tristeza? ¿La escribiría usted con gozo? El apóstol Pablo, encarcelado por causa del Evangelio en Roma, le dice a los hermanos en Filipenses que ellos deben gozarse, regocijarse, alegrarse. ¿Creen ustedes, hermanos y amigos, que esto les sorprendió a los hermanos de Filipos? Tratemos de poner esto en perspectiva. Como vimos hace un momento, en Hechos capítulo 16, cuando el carcelero se convierte, ¿qué estaba haciendo Pablo en prisión? Pablo estaba cantando himnos a medianoche al Señor. Es decir, cuando Pablo les dice a los hermanos en Filipenses o a los hermanos en Filipo, en su carta les dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Frases así al estilo. Es el mismo Pablo que ellos conocieron. Es el mismo Pablo que el carcelero vio o escuchó cantando himnos a medianoche. Pablo no ha cambiado a través del tiempo, no ha cambiado a través de las circunstancias. Es decir, Pablo tenía autoridad. Con su vida tenía autoridad para decirle a estos hermanos, gócense en el Señor, a pesar de las circunstancias. La carta, hermanos, enfatiza, me disculpo, hermanos, la carta enfatiza una y otra vez que Pablo veía todo a través de los ojos de Cristo. Y no solo a través de los ojos de Cristo, sino a través del Evangelio. En el capítulo 1, verso 5, en el verso 7, 12
27 y luego en el capítulo 4, verso 3, vamos a estar viendo cómo Pablo ve todo a través del Evangelio de Cristo. Así que la carta, hermanos, cuando usted lee, y vamos a leerlo en un momentito, el capítulo 4, versículo 15 y 16, Filipenses 4, 15 y 16, le dice Pablo a los hermanos, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Esta era una congregación que Pablo amaba de todo corazón, pero que podemos ver a la luz de sus propias palabras, que era una congregación que también amaba a Pablo y que una y otra vez esta congregación de Filipos le ayudó económicamente al apóstol Pablo para su ministerio. De hecho, esta carta fue escrita casi que inmediatamente después de que ellos le envían un obsequio económico al apóstol Pablo mientras él estaba preso allí en Roma. Si usted pudiera decir, hermanos, hay una lección para nosotros acá, podríamos nosotros, tan solo en esto que estoy diciendo, en esta parte de la introducción, podríamos usar una lección para nosotros. Claro que sí. Debemos amar la iglesia con todo nuestro corazón. Es más, eh, otra lección que podemos utilizar aquí es que las circunstancias difíciles que nos estén pasando, necesitamos mirarlas a la luz o a través de los ojos de Cristo, a la luz del Evangelio de Cristo. Fíjese cómo Pablo, aún estando preso, continúa animando a los hermanos. Pablo, estando preso, continúa predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Esto nosotros lo vemos incluso al final del libro de los Hechos, donde Pablo abiertamente por 2 años, estando preso, se le dio casa por cárcel y recibía a los hermanos, recibía a las personas. Desde ahí escribió muchas cartas o algunas cartas de las cuales hoy nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Estamos utilizando, hermanos y amigos, las circunstancias difíciles de nuestra vida para sacarle beneficio o provecho a la predicación del Evangelio. Como dije hace un momento, el apóstol Pablo no ha cambiado con el paso de los años. Es el mismo hombre que ellos conocieron tan solo 10 o 12 años antes. La misma actitud estando en cárcel la tiene ahora. Pablo no ha cambiado por las circunstancias que la vida le ha dado o la predicación del Evangelio le ha dado. Esta iglesia de Filipos fue una un gran ejemplo para muchas otras iglesias. Alguna vez hemos leído hablando acerca de la ofrenda en 2 de Corintios 8 y en 2 de Corintios 9. Hemos utilizado estos textos para la ofrenda, donde Pablo dice que muchos hermanos de la región de Macedonia estuvieron en profunda pobreza, pero aún así le rogaron a Pablo participar de la ofrenda de ese ministerio. Fíjese, en la región de Macedonia. ¿Cuál iglesia estaba en la región de Macedonia? La iglesia de los filipenses. Ellos una y otra vez ayudaron al apóstol Pablo económicamente. La iglesia, hermanos, en Filipos fue una iglesia amada por Pablo y fue una iglesia que amaba al apóstol Pablo. Pues bien, hermanos, vamos sin más demora. Entonces, esta era la introducción que teníamos de la carta a los filipenses, pero necesitamos ir al texto. En esta noche vamos a estar meditando en los primeros 11 versículos del capítulo 1. Y como dije hace un momento, si usted pudiera en una palabra o en una frase buscar el tema principal de la carta a los filipenses, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Le dejo pensar por un momento. ¿Cuál cree usted que sería el tema principal de la carta de Pablo a los filipenses?
Si usted está diciendo gozo en su mente, en su corazón, está en lo correcto. Hermanos, la carta a los filipenses, este podría ser su tema principal. Fíjese, el tema principal de la carta es Cristo y su evangelio son las claves para el gozo verdadero. Déjenme decirlo de nuevo. Cristo y su evangelio son las claves para el gozo verdadero. Pero no termina eso ahí, sino que como cristianos necesitamos tener ese gozo sin importar las circunstancias que estamos enfrentando en la vida. Fíjese cómo me encanta el tema principal de la carta a los filipenses. Nosotros somos cristianos. Si usted me está escuchando y usted ha sido bautizado para el perdón de los pecados, usted es cristiano. Pablo le dice a los hermanos en Filipos que como cristianos, la fuente de nuestro gozo es Cristo y su evangelio. La fuente de nuestro gozo no son las circunstancias de la vida. Porque si nosotros basamos nuestro gozo en lo que nos está pasando en este momento, créame que nuestro gozo desaparecería. Probablemente usted está enfrentando algún problema de salud. ¿Ese problema de salud le va a quitar el gozo? Probablemente usted está enfrentando en esta ocasión la muerte de algún familiar. ¿Le va a robar a usted eso el gozo? Quizás estamos enfrentando escasez económica. ¿Nos va a robar eso el gozo? Quizás está usted enfrentando algún divorcio o algún problema familiar de cualquier índole. ¿Le va a usted a robar eso el gozo? ¿Cómo es posible que un hombre que está encarcelado pueda escribir para animar a otros y decirles, gozaos en el Señor siempre? Otra vez os digo, regocijaos. Pablo no vio las circunstancias de la vida como la fuente de su gozo verdadero. Porque el gozo verdadero, hermanos, amigos, se encuentra únicamente en Cristo y su evangelio. Una persona sin Cristo jamás podrá enfrentar o vivir el gozo verdadero en su vida. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Una persona sin el Evangelio, sin el conocimiento del Evangelio, jamás podrá enfrentar el gozo verdadero. Así que lo que pretendemos hacer, hermanos, en esta clase, los días viernes, es analizar los 10 gozos del cristianismo que encontramos en la carta a los filipenses. Los 10 gozos del cristiano. Puede ser que en la carta a los filipenses usted encuentre más de 10, pero vamos a resumirlo en esta lección, vamos a resumirlo en 10. Y en esta noche vamos a estar hablando acerca de ese primer gozo, y es el gozo del compañerismo en oración. Usted no va a recibir un bosquejo más, solamente nos vamos a quedar en esta diapositiva, no vamos a, a ver más bosquejo, pero vamos a proveer para ustedes en esta noche la lectura de la Biblia. Vamos a leer versículos 1 y versículo 2, hermanos. Fíjese, dice, lo tiene usted en la presentación, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, me encanta esta introducción. Me encanta porque en muchas de las cartas del Nuevo Testamento que Pablo escribió, él se identificó muchas veces como un apóstol de Jesucristo. ¿Cierto que sí? Usted puede ir a la carta a los Corintios, a la carta, qué sé yo, a los Gálatas, a cualquiera de las cartas de Pablo, y él se identifica como un apóstol de Jesucristo, pero no en esta ocasión. Cuando le escribe a los filipenses, le dice Pablo y Timoteo, son los que están escribiendo, le dice siervos de Jesucristo. Un momento, no somos apóstoles, no tenemos
No, tenemos la autoridad, pero no nos reconocemos como esa autoridad, sino que nos reconocemos como siervos de Jesucristo. Hermanos, amigos, eso es lo que debemos ser. Pablo va luego a hablar en el capítulo 2 acerca de Cristo como un siervo y qué fue lo que Cristo hizo. Dice que siendo en forma de Dios, tomó forma de hombre y se hizo siervo. Y Pablo en esta ocasión dice, yo me considero siervo de Jesucristo. Es decir, en otras palabras, Pablo está diciendo, Jesús es mi amo. Y así necesitamos nosotros ver al Señor. Usted y yo somos siervos, debemos rebajarnos, reconocer nuestra humildad. Somos siervos de Jesucristo. Pablo dice que él escribe a los santos que están en Filipos. Estos santos son simplemente cristianos que obedecieron el Evangelio por medio del bautismo. Hay algunos hoy en día que consideran que solamente ciertas personas pueden ser consideradas santas, pero esto es un término o un concepto antibíblico. La Biblia dice que todos los que hemos obedecido el Evangelio venimos a ser santos, cristianos, miembros de la iglesia. Dice Pablo que les escribe a los santos que están en Cristo. ¿Cómo se está en Cristo? Si no es únicamente a través del bautismo. A todos ellos, junto con los ancianos, o en esta ocasión usa la palabra Pablo, obispos y diáconos. Es interesante para mí que en tan solo 10 o 12 años, no sabemos exactamente cuánto haya crecido esta iglesia, sabemos que inició con 2 familias, pero en 10, 12 años esta iglesia ya tenía ancianos, ya tenía diáconos. Y Pablo los saluda, les escribe y les desea, como en muchas de sus cartas en el verso 2, un saludo muy particular del apóstol Pablo, les desea gracia y paz a vosotros, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acá en el verso 3, hermanos y amigos, es cuando empezamos a notar esa comunión, ese compañerismo que Pablo sentía o tenía con los hermanos de Filipo en lo que el tema de la oración se refiere. Fíjese, de nuevo me disculpo, hermanos, vengo saliendo de un terrible resfriado. En el verso 3 dice Pablo, doy gracias a mi Dios. Fíjese, nuestras oraciones, ¿qué es lo primero que deberían incluir nuestras oraciones a Dios? Deberían incluir agradecimiento. ¿Estaba Pablo agradecido por los hermanos de Filipos? ¿Qué dice? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cada cuánto recordaba Pablo a los hermanos de Filipo en sus oraciones? Siempre. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Me encanta, hermanos. Siempre agradecía a Dios por los hermanos de Filipo. Cada cuánto le damos gracias a Dios en nuestras oraciones por los hermanos de nuestras congregaciones. ¿Está usted agradecido por sus hermanos en la fe? Los hermanos con los que usted se congrega. ¿Son ellos una bendición para usted? Importante para pensar. Vea lo que dice el verso 4. Siempre. ¿Cada cuánto, Pablo? Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Nuestras oraciones deben incluir agradecimiento, agradecer por los hermanos, pero nuestras oraciones también deben incluir rogativas, peticiones a Dios por nuestros hermanos en la fe. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto pedía Pablo a Dios por los hermanos de Filipo? Dice siempre, en todas, no en algunas oraciones, en todas mis oraciones. Fíjese lo personal, en mis oraciones. Ruego a Dios. ¿Cómo rogaba Pablo a Dios? ¿Cómo era su ruego? Dice, con gozo por todos vosotros. ¿Había algún hermano que Pablo no incluyera en sus oraciones? Fíjese cómo él dice, oro a Dios, agradezco a Dios por ustedes siempre, pero siempre también le ruego a Él con gozo por todos vosotros. ¿Hay algún hermano
que se nos está olvidando incluir en nuestras oraciones? ¿O será que no quiero orar por algún hermano? Pablo nos da un gran ejemplo acá. Él oraba a Dios siempre. Pero fíjese, verso 5. ¿Por qué otra cosa ora el apóstol Pablo? Dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pablo oraba por sus hermanos. Siempre, siempre oraba por ellos. Hermano, ¿cómo se sentiría usted que venga el apóstol Pablo y le diga, hermano Cristian, he estado orando por usted, siempre oro por usted? Ahora sabemos que Pablo no va a estar aquí para decirnos eso, pero ¿cómo se sentiría usted que un hermano venga y le diga, hermano Cristian, oro a Dios siempre por usted, oro a Dios siempre por su ministerio, oro a Dios siempre por la comunión que tenemos en el Evangelio? O debería yo preguntarlo de una manera diferente. ¿Cuándo fue la última vez que de verdad, porque usted lo ha hecho y de todo corazón, usted se acercó a un hermano y le dijo, hermano, he estado orando por usted, hermana, he estado orando por su situación? La tengo siempre presente en mis oraciones con mucho gozo. Pero sabe, en el versículo 5 rescatamos algo importantísimo. Pablo dice que él oraba por la comunión que ellos tenían, o la comunión que él tenía con la iglesia de Filipos en lo que al Evangelio se refería. Si ve, después de 10, 12 años, Pablo todavía les está diciendo, oro por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Cuál fue el primer día? Ese día que llegó a la ciudad de Filipo y convirtió a Lidia y a su familia. En el día siguiente o la semana siguiente, cuando tuvo el gozo de convertir al carcelero de Filipo y a su familia. ¿Sabe qué es lo más maravilloso, hermanos? Que fue Dios el que puso esta comunión en la región de los filipenses. Piense en este concepto. Anteriormente, antes de que Pablo llegara a Filipo, ¿cree usted que Lidia y el carcelero se conocían? Yo no creo que se conocieran. Pero ahora ellos, Lidia y el carcelero y todos los hermanos en la región de Filipos, tienen una comunión, una unión común. Esa unión común fue posible a través del Evangelio. Y esto viene de Dios. Hermano, me llena de gozo y está, como decimos popularmente, se me eriza la piel reconocer este concepto. ¿Cuántas personas conocemos hoy por medio del Evangelio? Personas que no son miembros de nuestra familia terrenal, personas las cuales apreciamos y amamos de todo corazón, pero que las llegamos a conocer por medio del Evangelio. No tendríamos una relación con ellos si no hubiera sido por medio del Evangelio, y ahora los podemos llamar hermanos y hermanas en Cristo. Yo me alegro y me gozo de poder decir que tengo hermanos en Costa Rica, tengo hermanos en Guatemala, tengo hermanos en Honduras, en Nicaragua, tengo hermanos en Austin, Texas, a los cuales amo de todo corazón y con los cuales todavía tengo comunicación. Tengo muchos hermanos aquí en Estados Unidos, en diferentes estados. Personas que nunca hubiera llegado a conocer y con las cuales nunca hubiera tenido comunión si no hubiera sido por medio del Evangelio. El Evangelio nos ha unido y nos ha hecho tener comunión. Fíjese cómo Pablo dice, oro para que vuestra comunión continúe desde el primer día hasta el día de hoy. Fíjese, Pablo dice en el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Preguntamos, ¿quién fue el que comenzó esta obra? ¿Quién fue el que llevó a Pablo a la ciudad de Filipos? Usted me dirá, fue una visión, un varón macedonio que nosotros podríamos preguntar, ¿quién era ese varón macedonio? ¿Quién era? ¿Y realmente lo llegó a conocer Pablo? Porque la primera persona que se encuentra es Lidia, luego es el carcelero
Y no sabemos si Pablo lo conoció, pero en todo esto sabemos que quien está orquestando toda esta escena es Jesucristo. Él comenzó la obra en la región de Macedonia y en la ciudad de Filipos. Ahí fue la obra que el Señor Jesucristo inició. Y por eso Pablo manifiesta su confianza en Jesucristo y dice, el que inició la obra también la perfeccionará hasta el día que Él vuelva. Hermanos, en otras palabras, Pablo está diciendo que Dios no se rendirá con nosotros. Dios continuará trabajando en nosotros por la simple razón de que Él es fiel. Y Dios, lo que Él inicia, lo termina. Dios no es un Dios que deja los trabajos a medio camino. Lo que Él inicia, lo termina. Y lo termina perfecto. Fíjese cómo Pablo usa esta palabra. El que inició la obra, la perfeccionará cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, hermanos, todo eso que nos falte, todo eso que todavía no hayamos completado, el Señor lo perfeccionará para que podamos estar con Él por la eternidad. Fíjese, en el verso 7, hermanos, se me comienza a acabar el tiempo en esta noche. Verso 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahora en el versículo 7, Pablo les expresa a los hermanos en Filipos sus más grandes sentimientos. Les dice literalmente, me es justo sentir esto de vosotros. ¿Por qué? Por cuanto os tengo en el corazón. Imagínense, yo me imagino al apóstol Pablo escribiendo esta carta no solamente con tinta en esa pluma, sino con lágrimas en sus mejillas, diciéndole a estos hermanos, les expreso todo esto porque los tengo en el corazón, porque los amo. Pablo les dice que los ama porque ellos eran participantes, fueron participantes con el apóstol Pablo. Si usted ve al final del versículo 7, les dice, ustedes han sido participantes en mis prisiones. Tanto así que me han enviado un regalo, me han apoyado económicamente ahora que estoy preso. Recuerde que ellos le acababan de enviar una donación al apóstol Pablo. Ustedes han sido participantes conmigo en mis prisiones. Ustedes han sido participantes conmigo en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Todos vosotros, toda la iglesia ha sido participante conmigo de la gracia que el Señor me ha dado. Gran lección para nosotros, hermanos, porque Pablo sentía gran aprecio por esta congregación, porque nunca lo abandonaron. Ellos no sintieron vergüenza por Pablo al saber que su predicador estaba encarcelado. ¿Y quién sabe qué hizo Pablo para estar ahí? No, no se avergonzaron de él. Lo siguieron apoyando. Tampoco se avergonzaron del Evangelio. Como Pablo le dice a los romanos en el capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo del Evangelio. Pablo le dice, Filipenses, ustedes han participado conmigo en la defensa del Evangelio. Y no solo en la defensa, sino en la confirmación. Aparentemente esta iglesia de Filipos continuó predicando el Evangelio. Continuó, creciendo porque predicaban el Evangelio. ¿Hay enseñanza para nosotros en estos versículos? Claro que sí. Necesitamos apoyarnos unos a otros en la circunstancia en la que estemos. No digo que algunos de ustedes vayan a caer en prisión, pero ciertamente van a estar en necesidad y sus hermanos le deben apoyar. La predicación y la defensa del Evangelio deben continuar a pesar de la circunstancia que sea. Pablo continuó predicando el Evangelio desde la prisión. Los hermanos de Filipos, que no estaban presos, estaban libres también, predicaban el Evangelio. En la circunstancia en la que estemos, el Evangelio necesita, hermanos, continuar siendo predicado. Verso 8, ¿ok? Verso 8. Permítanme, hermanos. Verso 8.
Vamos a dejarlo hasta acá. Muy bien. Verso 8. Dice Pablo, porque Dios me es testigo. Les acaba de expresar su amor, ¿no? Les acaba de decir, los amo porque ustedes son o han sido participantes conmigo de mis prisiones y de todo esto. Y en el verso 8 dice, porque Dios me es testigo de que, de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. ¡Wow! Una vez más, vemos cómo Pablo vio todo siempre a través de los ojos de Jesucristo. Les dice, Dios me es testigo de cómo los amo a ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Con qué amor les amaba Pablo a estas personas? Les amaba con el amor de Jesucristo, con ese amor ágape, el amor que busca lo mejor de la persona amada, no un amor que busca lo suyo, lo propio. Pablo dice que los amaba entrañablemente. Esta es una expresión muy significativa para los griegos. Nosotros hoy en día solemos decir, quizás usted lo ha escuchado o incluso lo ha dicho, yo te amo con todo mi corazón. O tal vez alguien le ha dicho a usted, le amo con todo mi corazón. Hermanos, para los griegos eso no significaba nada. Decirle a alguien, te amo con todo el corazón, era como decir, ¿qué mérito tiene eso? ¿Qué mérito tiene amar a alguien de todo corazón? Para ellos, un amor verdadero era un amor que no solamente estaba aquí, sino que bajaba, ¿no? Ellos amaban, el amor verdadero era desde las entrañas, desde lo más profundo de su ser, para que un amor fuera verdadero. Pero Pablo no solamente expresa ese concepto, sino que dice, entrañablemente, los amo desde dentro, pero les doy lo que he recibido, el amor de Jesucristo. ¿Sabe por qué muchas congregaciones se continúan dividiendo? ¿Sabe por qué en tantas congregaciones hoy existen problemas? Porque hay una falta, mis hermanos, mis amigos, hay una falta del amor ágape, hay una falta del amor de Jesucristo. Pablo le dijo a esta iglesia, los amo a todos. Y no los amo de corazón, los amo de las entrañas. Y esas entrañas tienen el amor de Jesucristo. Y Pablo no está mintiendo. No es algo que lo puso simplemente porque el papel aguanta lo que le pongan, como decimos. No, él dice, Dios me es testigo. Pablo no puede usar jamás esta expresión si él estuviera mintiendo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien que le amaba en Cristo Jesús, pero realmente no fue verdad? Cuidado con esto, hermanos. Ya es de por sí una falta no amarnos entre nosotros y mucho más decir algo que no es cierto. Pablo afirma convincentemente que los amaba ah, entrañablemente. El versículo anterior en el 7 le dice, los tengo en el corazón y los amo entrañablemente. Hermanos, amigos, la gente común y corriente ama de corazón. Los cristianos no amamos de corazón, amamos entrañablemente con el amor de Cristo Jesús. Verso 9, hermanos, vamos finalizando. Verso 9, dice ahora el apóstol Pablo, y esto pido en oración. Vamos a ver cómo Pablo pide por lo menos tres cosas en esta oración. Pablo pide a Dios tres cosas por los hermanos de Filipo. Esto pido en oración. En primer lugar, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Fíjese la primera petición que Pablo le hacía a Dios en sus oraciones. Le pido para que mis hermanos en Filipo crezcan más y más y más en amor. Pero es un amor que está basado no solamente en sentimiento, sino también en conocimiento y discernimiento. La palabra ciencia en este concepto significa conocimiento y el conocimiento que es traducido aquí en la Reina Valera como tal significa discernimiento.
Es decir, Pablo dice que el amor no es un amor simplemente de sentimiento, sino que es un amor que conoce. Pablo ruega a Dios para que sus hermanos en la fe crezcan en ese amor que está acompañado de conocimiento, que por supuesto viene de la palabra de Dios. No podemos crecer si no es con la palabra de Dios, y que también ruega para que ese amor tenga el discernimiento. ¿Discernimiento para qué? ¿Sabe lo que es discernimiento? Es una sabiduría para poder reconocer, como dice el verso 10, lo que es bueno y lo que es malo. Perdón, Pablo dice en el verso 10, ruego para que este amor crezca, verso 10, para que ustedes aprueben lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, cuando uno crece en amor y conocimiento, va a poder discernir, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21 y 22, poder discernir, hermanos, entre, como dice, analizar todo, ver todas las cosas, analizar todo, aprobar lo bueno y desechar lo malo, y como dice el verso 22, absteniéndonos de toda especie de mal. Es decir, Pablo oraba a Dios para que sus hermanos en la fe, sus hermanos en Filipo, pudieran tener el conocimiento, la sabiduría de decir, esto es bueno, lo tomo, esto es malo, lo desecho. Fíjese cómo él mismo dice ahí en el versículo 10, para que seáis sinceros y seáis irreprensibles. Estas dos palabras van de la mano. Hay que ser sinceros en la vida cristiana y hay que luchar para ser irreprensible. Irreprensible aquí no significa perfecto, significa alguien que ha sido completado. Irreprensible es alguien que lucha por agradar al Señor. Fíjese, sabiendo que algún día nos vamos a encontrar con Él. Pablo dice, yo ruego para que ustedes sean sinceros, irreprensibles. ¿Para qué? ¿Para cuando se mueran la gente hable bien de ustedes? No, para que estén preparados para el día del Señor. Algún día nos vamos a encontrar con el Señor. Como dije hace un momento, lo que nos haga falta, Él lo va a perfeccionar, pero debe haber un esfuerzo de parte nuestra mientras estamos en vida por ser irreprensibles. Tratar de cometer, en otras palabras, los menos errores posibles que podamos, agradando al Señor diariamente. Verso 11, y con este terminamos la lección de esta noche. Dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Cuando nosotros luchamos por cometer los menos errores posibles, es decir, ser irreprensibles, Pablo dice que automáticamente vamos a ser llenos de frutos. Estos frutos son frutos de justicia. Hoy preguntamos, ¿hacer lo correcto trae alguna bendición, trae algún beneficio para mi vida? La respuesta es lógica, claro que sí. Hay beneficios. Cuando luchamos en la vida por hacer lo correcto, crecerán y crecerán y crecerán frutos en nuestra propia vida que serán para nuestro propio beneficio. Dios no nos ha dado mandamientos para simplemente que vivamos una vida amargada, no, es para nuestro propio beneficio. Pero lo que quiero que vea es que dos cosas. El cristiano, el hombre de Dios que ha sido santificado, necesita hacer de su vida una prioridad el producir frutos. Un cristiano que no produce frutos no es realmente cristiano. Y estos frutos, eso es lo que quiero señalar en segundo lugar, estos frutos es imposible alcanzarlos sin la persona de Cristo Jesús. Pablo dice que estos frutos son por medio de Jesucristo. Una persona común y corriente jamás podrá ser justa, jamás podrá dar frutos si Cristo Jesús no está en su vida. Estos frutos los produce el Señor Jesucristo a través del Espíritu que Él nos ha dado para morar en nuestra vida. Para finalizar, estos frutos que son producidos con la ayuda de Jesucristo son para la gloria y la alabanza de nuestro Dios.
Ese, hermanos, es el propósito por el cual vivimos o tratamos de vivir una vida agradable a Dios, para, para darle la gloria a Él. Primera de Corintios 10:31 dice que todo lo que hagamos debe ser hecho para la gloria de Dios, para la alabanza de su nombre. A Él le debemos todo y para Él debemos vivir. El gozo del cristiano, el primer gozo del cristiano, hermanos, como usted ve en la presentación, es el gozo del compañerismo o de la comunión que tenemos en oración. Pablo oró por sus hermanos. Oramos nosotros con gozo por nuestras congregaciones, por nuestros hermanos. Estos primeros 11 versículos nos han dado una gran lección de cómo debemos orar con gozo por nuestros hermanos en la fe. Y ese, mis hermanos, es la primera lección del estudio de la carta a los Filipenses. Espero haya sido de gran bendición para sus vidas como lo ha sido para este servidor. Gracias por acompañarnos una vez más en el estudio de esta semana. Esperamos en Cristo Jesús poder encontrarnos la próxima semana para estudiar su santa y bendita palabra. Gracias, hermanos, amigos. Paz en Cristo Jesús. Hasta la próxima.